En los anales no escritos del México rural, donde el polvo guarda más secretos que los libros de historia, existen cuentos que el viento se rehúsa a dejar morir. Son historias de almas forjadas en la adversidad, de corazones que, aún rotos, encuentran fuerza para latir por justicia. Esta es la leyenda de Elara, una viuda cuyo luto se transformó en un faro, y de una cabaña abandonada cuyo silencio estaba a punto de resonar por todo un valle, un eco de dignidad que el tiempo no había podido borrar. La decisión fue tomada en el silencio aplastante que sigue a la desesperación. Elara, con el alma hecha jirones y el futuro de su pequeño hijo Santiago pendiendo de un hilo, se encontraba de pie frente al abismo de lo desconocido. El sol del mediodía caía como un castigo sobre la tierra agrietada, levantando un polvo fino que se pegaba a su piel sudorosa y llenaba sus pulmones con el sabor amargo de la derrota. Cada fibra de su ser gritaba que retrocediera, que buscara cualquier otro camino, pero todos los caminos se habían cerrado para ella. A lo lejos, en la frontera donde la tierra fértil se rendía ante el desierto, se erguía la silueta de la vieja cabaña. Parecía un esqueleto de madera carcomido por 60 años de abandono y soledad. Los ancianos del pueblo contaban historias sobre ella, susurros de lamentos y sombras que danzaban en sus ventanas vacías en las noches sin luna. Era un lugar sentenciado al olvido, una tumba en vida a la que nadie se acercaba por voluntad propia, y ahora se convertiría en su único y precario refugio. Dentro de Elara, el miedo era una bestia helada que le atenazaba el corazón. Podía sentir su aliento gélido en la nuca, susurrándole que estaba cometiendo un error fatal, que arrastraba a su hijo a un destino peor que la miseria. Pero entonces, la pequeña mano de Santiago apretó la suya con una confianza ciega, y la bestia del miedo retrocedió ante la llamarada feroz del amor maternal. Por él, caminaría hacia las fauces del mismo infierno. Por él, convertiría un lugar maldito en un hogar. Cada paso en el sendero polvoriento era un adiós. Un adiós a la memoria de su esposo Mateo, cuyo calor aún sentía en las noches más frías. Un adiós a la humilde casa que habían construido juntos, ahora usurpada por la crueldad de un hombre sin alma. Llevaba consigo solo un bulto con algunas ropas y la inquebrantable determinación de sobrevivir. No por ella, pues su propio espíritu ya se sentía agotado, sino por los ojos de su hijo, que reflejaban un mundo que aún merecía ser salvado. Al llegar la cabaña la recibió con un suspiro de viento que se colaba por sus tablas rotas, un lamento que parecía llevar 60 años esperando una audiencia. El olor a moho, a madera podrida y a tiempo estancado, era tan denso que casi podía masticarse. La estructura se quejaba bajo su propio peso, y las sombras en su interior se alargaban como dedos acusadores, invitándola a un santuario de desolación. Era un lugar donde la esperanza había ido a morir hacía mucho tiempo, dejando solo el eco de su ausencia. Elara empujó la puerta, que se abrió con un chirrido agónico, revelando una oscuridad preñada de secretos. El polvo danzaba en los escasos rayos de luz que lograban perforar el techo desvencijado, iluminando un escenario de abandono total. Tomó a Santiago en brazos, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el suyo, y cruzó el umbral, dejando atrás el mundo que la había desterrado. Mal sabía ella que el verdadero secreto de aquel lugar no eran los fantasmas que poblaban las leyendas, sino algo mucho más tangible. Algo que cambiaría para siempre el destino de su familia. Antes de continuar, suscríbete al canal, comparte y deja tu like, porque el final de esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el valor de entrar en un lugar maldito si fuera la única esperanza para tus hijos? Para entender la profundidad de aquel exilio, es necesario retroceder en el tiempo, a los días en que el sol no era un castigo, sino una bendición que doraba los campos de maíz. Hace apenas un año, la vida de Elara era un tapiz tejido con hilos simples pero vibrantes. El amor incondicional de su esposo, Mateo, y la risa cristalina de su pequeño hijo, Santiago. Su hogar, aunque humilde, era un santuario de paz, un pequeño universo donde el aroma de las tortillas recién hechas se mezclaba con el olor a tierra mojada después de la lluvia. Mateo era un hombre forjado en la misma tierra que trabajaba. Sus manos, callosas y fuertes, sabían arrancar sustento de las entrañas del campo, pero también sabían acariciar el rostro de su esposa con una ternura que desmentía su ruda apariencia. Su risa era un trueno benévolo que retumbaba en las paredes de adobe, y sus ojos reflejaban la calma de los atardeceres que compartían,
sentados en el umbral de su casa, viendo a Santiago perseguir luciérnagas en el crepúsculo. Vivían con poco, pero no sentían la carencia. Su riqueza no se medía en pesos, sino en la solidez de su vínculo y en la promesa de un futuro sembrado con sus propias manos. Cada surco en el campo era un pacto con la vida, cada cosecha una celebración de su perseverancia. Elara sentía que su corazón había encontrado su ancla en aquel hombre y en la familia que habían construido, un refugio inexpugnable contra las tormentas del mundo exterior. Pero las tormentas a veces no anuncian su llegada. Una tarde, mientras el sol se derramaba como miel sobre el valle, unos peones trajeron a Mateo del campo. Lo cargaban en una improvisada camilla, su cuerpo inerte y su rostro pálido bajo una capa de sudor frío. Hablaron de una fiebre súbita, de un mal que lo había consumido en cuestión de horas. Sus explicaciones eran vagas, sus miradas esquivas, como si temieran que la verdad pudiera contagiarse igual que la enfermedad. Elara se aferró a él, su mundo desmoronándose en un instante. El calor que siempre había emanado de su esposo había sido reemplazado por una frialdad que le helaba los huesos y el alma. No hubo tiempo para despedidas, ni para palabras de consuelo. La vida, tan plena y ruidosa hacía unas horas, se había convertido en un silencio abrumador. Un vacío que ni siquiera las lágrimas podían llenar. La muerte había llegado como un ladrón, llevándose no solo a Mateo, sino también el color y el sentido de su existencia. El luto fue un velo oscuro que se posó sobre su pequeño mundo. Cada rincón de la casa guardaba un eco de Mateo. Su sombrero colgado en la pared, el olor de su tabaco impregnado en una vieja manta, el sonido fantasma de sus pasos sobre el piso de tierra. Elara se movía como una autómata, cumpliendo con las tareas diarias por pura inercia. Su única razón para levantarse cada mañana era el pequeño Santiago, cuyos ojos infantiles buscaban en ella una respuesta que no tenía. Fue en medio de esa niebla de dolor que una nueva sombra comenzó a proyectarse sobre su tierra. Don Ricardo Montenegro, el terrateniente cuya vasta hacienda rodeaba su humilde parcela como un lobo rodea a un cordero, empezó a visitarlos. Al principio, sus visitas eran breves, enmascaradas con falsas condolencias que sonaban huecas y ensayadas. Sus ojos, sin embargo, no miraban a la viuda afligida, sino a la tierra fértil que se extendía más allá de su puerta. Don Ricardo era un hombre cuya corpulencia parecía absorber la luz a su alrededor. Se movía con la arrogancia de quien se sabe dueño de todo lo que pisa, y su voz, untuosa y grave, era una herramienta que usaba para doblegar voluntades. Despreciaba aquella pequeña parcela que interrumpía la perfecta continuidad de sus dominios, una mancha de independencia en su mapa de poder, y la vulnerabilidad de Elara era la oportunidad que había estado esperando. Un día, su falsa cortesía se desvaneció, revelando el acero frío de su codicia. Llegó montado en su caballo negro, cuya presencia imponente era una extensión de la suya propia. Se detuvo frente a Elara, mirándola desde arriba, una posición que dejaba clara la insalvable distancia entre sus mundos. Santiago, asustado por la figura amenazante, se escondió detrás de las faldas de su madre, aferrándose a ellas como a un último baluarte. Con una voz desprovista de toda empatía, don Ricardo expuso su demanda. Habló de una supuesta deuda que Mateo había dejado, una mentira tan burda como ofensiva. Afirmó que la tierra era la única forma de pago. Cada palabra era un golpe, una profanación a la memoria de su esposo, un hombre cuya honradez era su mayor orgullo. Elara sintió una oleada de ira impotente, una llama que luchaba por abrirse paso a través del hielo de su pena. Reunió la poca fuerza que le quedaba, y, con una dignidad que sorprendió incluso a sí misma, negó la existencia de tal deuda. Su voz, aunque temblorosa, era firme. Declaró que aquella tierra era el único patrimonio de su hijo, el último vestigio del legado de su padre. Por un instante, su resistencia pareció descolocar al terrateniente, pero la sorpresa en el rostro de don Ricardo fue rápidamente reemplazada por una mueca de desprecio. El hombre se rió, un sonido seco y cruel, que pareció asustar a los pájaros en los árboles. Para él, la defensa de Elara no era más que el chillido de un ratón atrapado. Con una calma aterradora, le explicó que no le estaba dando una opción. Podía venderle la tierra por una miseria, o él simplemente la tomaría. Sus palabras colgaban en el aire caliente, cargadas con el peso de una amenaza ineludible. Fue entonces cuando pronunció la sentencia final, el acto de crueldad que la empujaría al abismo.
Le habló de la vieja cabaña en los límites de la propiedad, junto al riacho seco. Un lugar del que todos hablaban en susurros, una ruina carcomida por 60 años de abandono y superstición. Se la ofreció no como un acto de caridad, sino como un destierro. Una forma de arrojarla a un lugar donde la sociedad la olvidaría por completo. La humillación fue un sabor amargo en la boca de Elara, más punzante que el hambre. Estaba siendo despojada no solo de su hogar y su sustento, sino también de su dignidad. La obligaban a aceptar un refugio maldito, a llevar a su hijo a un lugar de pesadillas para que un hombre codicioso pudiera completar el paisaje de su hacienda. Era la máxima expresión del poder aplastando al desvalido. Miró los ojos de Santiago, dilatados por un miedo que no comprendía del todo pero que sentía con la intensidad de la infancia. Vio en ellos el reflejo de su propia desesperación. Sabía que no podía luchar. No tenía a nadie, ni recursos ni poder. Estaba sola. Una viuda enfrentada a un gigante que podía aplastarla sin siquiera notarlo. El mundo que había construido con Mateo se había disuelto en polvo. Con el alma hecha pedazos y un nudo de plomo en la garganta, asintió en silencio. No hubo palabras, solo el gesto derrotado de una cabeza inclinada. Aquel gesto fue suficiente para don Ricardo. Una sonrisa de triunfo se dibujó en su rostro mientras giraba las riendas de su caballo, sin una última mirada, como si ella y su hijo ya hubieran dejado de existir. El polvo levantado por los cascos del animal fue como tierra arrojada sobre una tumba. Esa tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de colores fúnebres, Elara empacó sus pocas pertenencias. Cada objeto que tocaba era un recuerdo, una astilla de la vida feliz que le había sido arrancada. Dobló la ropa de Mateo, aspirando por última vez su aroma, y guardó una pequeña figura de madera que él había tallado para Santiago. Las lágrimas corrían por sus mejillas, silenciosas y ardientes, trazando surcos en el polvo de su rostro. La expulsión fue rápida y brutal. A la mañana siguiente, 2 de los hombres de don Ricardo llegaron para asegurarse de que se marchara. No mostraron compasión, solo la fría eficiencia de los sirvientes que cumplen órdenes. Observaron con indiferencia mientras Elara tomaba a su hijo de la mano y cruzaba por última vez el umbral de la que había sido su casa, el único hogar que Santiago había conocido. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido definitivo, un portazo que resonó en el valle como el fin de un capítulo. De pie, bajo el sol implacable, con un pequeño bulto de ropa y el peso del mundo sobre sus hombros, Elara miró por última vez la casa. Era ahora una cáscara vacía, un monumento a su felicidad perdida, profanado por la avaricia de un hombre sin alma. El miedo por el futuro era una bestia que le devoraba las entrañas. ¿Cómo podría proteger a su hijo en un lugar del que todos huían? ¿Cómo podría construir un hogar sobre las ruinas del olvido y la superstición? Cada pregunta era una espina clavada en su corazón. Pero entonces, sintió el pequeño apretón de la mano de Santiago en la suya, una conexión tangible que la anclaba a la realidad. Ese simple gesto fue su salvación. El amor por su hijo se convirtió en una armadura contra la desesperación. Ya no se trataba de su propio dolor o de su humillación. Se trataba de la supervivencia de Santiago, de la promesa silenciosa que le había hecho a Mateo, de protegerlo a cualquier costo. Con esa resolución ardiendo en su interior, le dio la espalda a su pasado, y comenzó a caminar. El sendero que conducía a la vieja cabaña era un camino hacia lo desconocido, un viaje forzado hacia el exilio. Con cada paso, Elara sentía que se alejaba no solo de su hogar, sino de la persona que había sido. La mujer que reía con su esposo y soñaba con el futuro, había muerto junto con él. La que caminaba ahora era otra, una madre endurecida por el dolor, cuya única misión era mantener viva la pequeña llama de esperanza que representaba su hijo. El camino se convirtió en un purgatorio de polvo y sol. Cada paso levantaba una nube rojiza que se adhería a su piel, a sus ropas, y se asentaba en el fondo de su garganta. Un recordatorio constante de la tierra que le había sido arrebatada. Santiago, demasiado pequeño para comprender la magnitud de su tragedia, caminaba a su lado, sus pequeños pies tropezando con las piedras, su mano firmemente sujeta a la de ella. De vez en cuando, levantaba la vista, sus ojos llenos de una pregunta silenciosa que Elara no tenía el valor de responder. ¿A dónde vamos, mamá? Su primer instinto fue buscar refugio en el pueblo, en los rostros que una vez le habían sonreído. Se acercó a la puerta de viejos amigos,
de comadres con las que había compartido tortillas y confidencias, pero las puertas se cerraron antes de que pudiera terminar su súplica. Las miradas que la encontraron a través de las rendijas no eran de maldad, sino de algo peor, de miedo. El poder de don Ricardo era una sombra que se extendía sobre cada hogar, y nadie se atrevía a ofrecer amparo a aquellos que él había marcado. La noche los encontró acurrucados en el zaguán de la iglesia, un refugio precario contra el frío que descendía de las montañas. El ara envolvió a Santiago con su propio rebozo, tratando de transferirle el poco calor que le quedaba en el cuerpo. El hambre era un animal vivo en su estómago, un dolor sordo y persistente que hacía que cada pensamiento fuera borroso. Escuchaba el murmullo de la gente que pasaba, las risas lejanas de las cantinas, y se sentía como un fantasma, invisible y olvidada en el mismo lugar donde había sido bautizada. Al amanecer, la rigidez del frío había penetrado hasta sus huesos. Santiago temblaba, no de frío, sino de debilidad. Sus mejillas, antes sonrosadas, tenían una palidez cerosa que aterrorizó a el ara. La desesperación, que hasta entonces había sido una marea creciente, ahora era un océano que la ahogaba. Se dio cuenta, con una claridad brutal, de que la sociedad los había abandonado por completo. Eran náufragos en su propia tierra, y la única orilla a la vista era aquella que todos temían. Fue entonces, en su punto más bajo, que su decisión se solidificó. Ya no era una sentencia impuesta por don Ricardo, sino una elección forjada en el fuego de la necesidad. La cabaña maldita, el lugar del que hablaban los viejos en susurros, lleno de lamentos y sombras. ¿Qué fantasma podría ser más aterrador que ver a su propio hijo consumirse lentamente ante sus ojos? El miedo a lo desconocido palidecía frente al terror de lo cierto. Levantó a Santiago en brazos, su pequeño cuerpo alarmantemente ligero. El niño apoyó la cabeza en su hombro, demasiado débil para protestar. El ara lo meció suavemente, susurrándole promesas de un techo y un fuego, aunque su propio corazón estaba inundado de dudas. ¿Estaba llevándolo a un refugio o a una tumba? La pregunta era una espina, pero el amor de una madre es un tipo de fe ciega, una fuerza que la impulsa a caminar incluso cuando el camino conduce a la oscuridad. Miró por última vez las calles del pueblo que le había dado la espalda. No había amargura en su mirada, solo una profunda y dolorosa resignación. Había aprendido la lección más cruel, que en un mundo gobernado por la codicia, la compasión es un lujo que pocos pueden permitirse. Su comunidad no era la gente, sino el pequeño ser que dormitaba en sus brazos. Por él, enfrentaría cualquier maldición, cualquier historia de terror. Fue en ese instante de resolución absoluta, en el abismo de la desesperanza, donde el espíritu humano revela su verdadera naturaleza indomable. Es la clase de coraje que engendra leyendas, historias que deben ser contadas para que el viento las lleve a otros corazones necesitados de esperanza. Son estas las llamas que nos recuerdan que incluso en la noche más oscura, el amor de una madre es un faro. Acompáñanos en este viaje, comparte esta luz, porque lo que el ara está a punto de encontrar cambiará no solo su destino, sino el de todo un pueblo. Con esta nueva determinación ardiendo en su pecho, el ara le dio la espalda al pueblo y comenzó a caminar hacia las colinas yermas. El sendero hacia la cabaña apenas era visible, una cicatriz descolorida en la tierra, cubierta de maleza y rocas sueltas. El aire se enrarecía a medida que ascendían, y un silencio antinatural parecía cernirse sobre el paisaje, como si incluso los pájaros evitaran aquel rincón olvidado del valle. Cada crujido de una rama bajo sus pies, cada silbido del viento entre las rocas, parecía un susurro de advertencia. Las historias de los ancianos volvían a su mente. Hablaban de una mujer, la última habitante, que había perdido la razón por la soledad, y cuyo espíritu aún vagaba por los pasillos, llorando por todo lo que le habían quitado. El ara apretó más fuerte a Santiago contra su pecho, usando su amor como un escudo contra el miedo que intentaba paralizarla. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, colores de un moretón. Fue entonces cuando la vio. En la cima de una pequeña loma, recortada contra el cielo crepuscular, estaba la cabaña. Era una silueta rota y angulosa, más parecida al esqueleto de una bestia prehistórica que a una vivienda. Parecía exhalar un aura de tristeza y abandono que se sentía incluso a la distancia. A pesar del terror que le helaba la sangre, una extraña sensación de alivio la invadió. Aquel lugar, por más maldito que estuviera, era un destino.
Era un punto final a su errar sin rumbo. Era, en su desolación, una promesa. La promesa de 4 paredes, por podridas que estuvieran, y un techo, por agujereado que fuera. Era la última y única esperanza que le quedaba en el mundo. Se detuvo a unos metros de la entrada, su aliento formando una pequeña nube en el aire frío de la tarde. La cabaña parecía observarla, sus ventanas vacías como cuencas oculares de una calavera. Tomó una respiración profunda, el aire cargado con el olor a tierra húmeda y a decadencia. Miró el rostro dormido de su hijo, un ancla de inocencia en un mar de desesperación. «Hemos llegado, mi niño», susurró, más para convencerse a sí misma que para él. «Este será nuestro hogar». Con el corazón latiendo con la fuerza de un tambor de guerra, el ara dio el último paso. Ignoró el gemido de la madera vieja bajo sus pies y el viento que parecía susurrarle que huyera. Extendió una mano temblorosa y empujó la puerta, que se abrió con un chirrido agónico, revelando una oscuridad que había estado esperando 60 años para ser perturbada. El aire dentro de la cabaña era una reliquia de tiempo estancado, una mezcla sofocante de madera podrida, polvo de 60 años y el olor inconfundible del abandono. Cada inhalación era un trago amargo de desolación. La oscuridad era casi total, rota apenas por delgados hilos de luz que se filtraban por las grietas del techo y las paredes, dibujando patrones fantasmales en el suelo cubierto por una alfombra de hojas secas, excrementos de roedores y los restos de lo que alguna vez fue vida. El ara bajó a Santiago de sus brazos, y el niño se aferró a su falda, sus grandes ojos recorriendo con terror las sombras que parecían moverse en las esquinas. Podía sentir el temblor de su pequeño cuerpo transmitirse a través de la tela, un miedo puro e infantil que avivó la llama protectora en su propio corazón. No había muebles, solo los restos de una mesa volcada y una silla coja, como los huesos de una criatura devorada por el tiempo. El silencio era tan profundo que podía oír el latido acelerado de su propio pulso en sus oídos. La primera noche fue un descenso a un infierno frío y oscuro. Encontró el rincón menos sucio, barriendo los escombros con sus propias manos, hasta dejar al descubierto un pequeño trozo del suelo de madera. Allí se acurrucaron, envueltos en el único rebozo que poseían. El frío de la tierra se filtraba a través de sus ropas, una humedad helada que se le metía en los huesos y la hacía tiritar. Afuera, el viento aullaba como un animal herido, y cada crujido de la cabaña era un recordatorio de su fragilidad, de lo precario que era su nuevo refugio. Sostuvo a Santiago contra su pecho, cantándole en un susurro la misma canción de cuna que Mateo solía cantarle. Su voz era un hilo tembloroso en la inmensa oscuridad, un frágil desafío contra el abrumador peso de la desesperanza. Mientras cantaba, las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas, no de autocompasión, sino de una furia impotente. Le habían quitado todo, la habían arrojado a la boca del lobo, pero no le quitarían la capacidad de consolar a su hijo. Esa noche, su amor fue el único fuego que los mantuvo calientes. Con la primera luz del alba, que entró como una bendición gris a través de los agujeros del techo, comenzó la verdadera batalla. El ara se levantó, con los músculos adoloridos y el cuerpo entumecido por el frío, y una determinación de acero se apoderó de ella. No iba a ser vencida por el polvo y la podredumbre. Este lugar no sería su tumba, sería el cimiento sobre el cual reconstruiría sus vidas, tabla por tabla si era necesario. Miró a Santiago, que dormía con la inocencia que solo los niños poseen, y supo que no tenía otra opción más que triunfar. Su primer objetivo fue el agua. Recordaba las palabras de don Ricardo sobre un riacho seco cercano. Con la esperanza latiendo débilmente, siguió el lecho polvoriento hasta encontrar, milagrosamente, un pequeño hilo de agua que se filtraba entre las rocas, un manantial terco que se negaba a morir. Llenó un pequeño cántaro que había traído consigo, y el agua, aunque con sabor a tierra, fue el elixir más dulce que había probado. Era una señal, se dijo a sí misma, una promesa de que la vida aún podía encontrarse en los lugares más desolados. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de trabajo incesante y agotador. Con una rama que encontró afuera, improvisó una escoba y comenzó la tarea hercúlea de limpiar 60 años de suciedad. El polvo se levantaba en nubes densas y asfixiantes que se le pegaban al sudor de la piel y le cubrían el cabello. Pero ella barría con una furia metódica, como si con cada movimiento estuviera barriendo no solo la mugre, sino también la humillación y el dolor que la habían llevado hasta allí.
Poco a poco, la cabaña comenzó a revelar su verdadera forma bajo las capas de abandono. Descubrió una pequeña chimenea de piedra en una esquina, obstruida por un nido de pájaros y escombros. Pasó un día entero limpiándola, con las manos en carne viva, hasta que finalmente logró abrir un paso para el humo. Esa noche, por primera vez, tuvieron un pequeño fuego. Las llamas danzantes no solo les dieron calor, sino que empujaron a las sombras a retroceder, creando un pequeño círculo de luz y seguridad en medio de la desolación. Mientras limpiaba, encontraba pequeños fantasmas del pasado, un dedal de metal oxidado, el fragmento de un plato de loza con una flor azul pintada a mano, un clavo torcido en la pared donde alguna vez debió colgar un cuadro. Cada objeto era un eco de una vida interrumpida, de una familia que, como la suya, había llamado a ese lugar hogar. Se preguntaba quiénes habían sido, qué historias se habían vivido entre aquellas paredes, antes de que el silencio las reclamara. Una tarde, mientras barría con energía renovada el área que sería su dormitorio, notó algo extraño. En un rincón particular de la habitación principal, el sonido de la escoba al golpear el suelo era diferente. No era el golpe sordo y sólido de la madera vieja sobre las vigas, sino un sonido más hueco, casi resonante. Se detuvo, con el corazón de repente alerta. El viento había cesado por un momento, y el silencio en la cabaña era absoluto, haciendo que aquel pequeño detalle pareciera gritar. Se agachó, dejando la escoba a un lado. Santiago jugaba cerca del fuego, con una pequeña figura de madera que Mateo le había tallado. Ajeno a la creciente tensión de su madre, el ara golpeó suavemente la tabla con los nudillos. El sonido se repitió. Un eco sordo y vacío, distinto al de las tablas adyacentes. Era como si el suelo le estuviera hablando en un idioma secreto, un murmullo que había esperado 60 años para ser escuchado. El miedo, un viejo conocido, intentó apoderarse de ella. Las historias de los ancianos sobre espíritus y lamentos volvieron a su mente. ¿Y si no estaba sola en esa cabaña? ¿Y si lo que había debajo no era un secreto sino una tumba? Por un instante, quiso alejarse, ignorar el sonido y seguir con su lucha por la supervivencia. Pero algo más fuerte que el miedo la detuvo. La intuición. Una certeza profunda de que aquel sonido no era una amenaza, sino una respuesta. Con los dedos temblorosos, comenzó a examinar la tabla. Estaba cubierta por la misma pátina de polvo y suciedad que el resto del suelo. Pero al observarla de cerca, notó que sus bordes no encajaban con la misma perfección que las otras. Parecía haber sido movida muchas veces en el pasado. Insertó las uñas en la delgada ranura y tiró. La madera, hinchada por la humedad de décadas, apenas se movió. Pero un crujido de protesta le confirmó que no estaba clavada. Reunió todas sus fuerzas, apoyando su peso y usando la punta de un trozo de metal que había encontrado para hacer palanca. La tabla se resistió, como un guardián obstinado que se niega a revelar su tesoro. El ara gruñó por el esfuerzo, su rostro cubierto de sudor a pesar del frío, y entonces con un gemido agónico la madera cedió. La tabla se levantó, revelando un compartimento oscuro y rectangular debajo del suelo. Un olor peculiar emanó del hueco. No era el olor a moho o a tierra húmeda que impregnaba el resto de la cabaña. Era un aroma seco, a papel viejo y a tiempo sellado, el perfume de los secretos guardados. Con el corazón latiendo desbocado en su pecho, se acercó a la chimenea, tomó una astilla encendida que usó como una antorcha improvisada, y la acercó al agujero. La luz parpadeante iluminó el interior. Lo que vio, le robó el aliento. No había huesos ni restos espeluznantes, sino un bulto cuidadosamente envuelto en lo que parecía ser una tela de lino, ahora amarillenta y frágil por el paso de los años. Estaba colocado sobre una pequeña base de piedras planas, protegido de la humedad del suelo. Quienquiera que lo hubiera escondido, lo había hecho con un cuidado inmenso, con la intención de que sobreviviera al olvido. Con una reverencia que no sabía que sentía, metió las manos en el compartimento. La tela estaba fría al tacto y se sentía delicada, como si pudiera deshacerse en polvo con un movimiento brusco. Con sumo cuidado, levantó el paquete. Pesaba más de lo que esperaba. Lo sacó del hueco y lo colocó sobre el suelo limpio, la luz danzante del fuego proyectando sombras temblorosas sobre su descubrimiento. Por un momento, solo lo observó. Aquel bulto era la razón del sonido hueco, el corazón secreto de la cabaña.
¿Qué podría ser tan importante como para ser escondido con tanto esmero? ¿Oro? ¿Joyas? La idea cruzó su mente, una chispa de esperanza material en medio de su miseria, pero instintivamente, supo que era algo más. El aura que emanaba del paquete no era de riqueza, sino de importancia, de un peso histórico que podía sentir en el aire. Con manos que apenas podía controlar, comenzó a desdoblar las esquinas de la tela de lino. El tejido se deshizo un poco en sus dedos, liberando más de aquel olor a tiempo antiguo. Debajo de la primera capa, había otra, de un material más fino, como seda descolorida. Y debajo de esa, finalmente, encontró el contenido. No era oro, ni joyas, sino algo infinitamente más poderoso. Un pequeño libro con una cubierta de cuero oscuro y agrietado yacía en el centro, junto a varios rollos de pergamino atados con una cinta de seda que alguna vez debió ser roja, pero que ahora era del color de la sangre seca. Tomó el libro primero. La cubierta estaba fría y suave bajo sus dedos. Lo abrió con un cuidado exquisito, temiendo que las páginas se convirtieran en polvo. En la primera página, una caligrafía elegante y firme, aunque ligeramente desvanecida, anunciaba un nombre y una fecha. Diario de Isabela Vargas. Año de Nuestro Señor, 1852. El Ara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Estaba sosteniendo la voz de la mujer de las leyendas, la última habitante de la cabaña, la que se decía que había perdido la razón. Dejó el diario a un lado y tomó uno de los rollos de pergamino. La cinta se deshizo al tocarla. Con el corazón en la garganta, desenrolló el frágil documento. No era un mapa del tesoro. Era una lista de nombres. Familia Castillo, familia Solares, familia Jiménez, familia Benítez. Nombres que había oído en el pueblo, nombres de familias antiguas. Algunas desaparecidas, otras reducidas a la pobreza. Al lado de cada nombre, había una descripción detallada de una parcela de tierra, las tierras del Ojo de Agua, 3 hectáreas de siembra, el rancho del Sol Poniente con su pozo y su ganado, y al final de cada entrada, una sola palabra, escrita con una tinta más oscura, con una caligrafía furiosa y tajante que contrastaba con el resto del texto. La palabra era tomada. Desenrolló otro pergamino, y otro más. Todos contenían lo mismo, nombres, tierras, y la misma palabra brutal al final. Era un registro meticuloso de un despojo masivo, una letanía de injusticias. Y entonces, en la parte inferior del último pergamino, encontró el nombre que conectaba todo, el origen de toda aquella desgracia, repetido como una maldición, por orden y para beneficio de la familia Montenegro. El aire abandonó sus pulmones en un silbido. El suelo bajo sus pies ya no parecía de madera sino de huesos. La cabaña no era un lugar maldito por fantasmas, sino por la memoria de un crimen atroz. El crujido de las tablas no era el lamento de un espíritu, sino el eco de las voces de docenas de familias a las que les habían robado su futuro, su legado, su vida. Sostuvo los pergaminos en sus manos, sintiendo el peso no del papel, sino de la verdad. Don Ricardo no solo le había quitado su hogar, su familia había estado robando hogares durante generaciones. Y la muerte de Mateo, aquella fiebre súbita en los campos de los Montenegro, de repente adquirió un matiz siniestro y aterrador. El miedo que sintió en ese momento fue el más profundo y paralizante de su vida. Lo que había encontrado no era una salvación, era una sentencia de muerte. Este conocimiento era un veneno, y don Ricardo no dudaría en aplastarla para mantenerlo enterrado. Miró a Santiago, que se había quedado dormido junto al fuego, su pequeño pecho subiendo y bajando en una respiración tranquila. Y en ese instante, el miedo se transformó. Como el hierro que se templa en el fuego, su terror se convirtió en una resolución fría y dura como el acero. No se trataba solo de su supervivencia, ni siquiera de la de su hijo. Se trataba de la justicia para todos los nombres en esa lista. Isabela Vargas no había escondido aquellos documentos para que se pudrieran en la oscuridad. Los había escondido para que alguien algún día tuviera el valor de sacarlos a la luz. Y ese día, en esa cabaña olvidada había llegado. El viento, que antes llevaba lamentos, ahora cargaba susurros. Como semillas llevadas por una brisa invisible, los rumores sobre la viuda de la cabaña maldita se esparcieron por todo el valle. Nadie sabía exactamente qué había encontrado el Ara, pero la imaginación del pueblo, alimentada por 60 años de leyendas, transformó el misterio en un tesoro tangible.
Se hablaba en voz baja de monedas de oro de la época de la Reforma, de las joyas perdidas de Isabela Vargas. Un botín, escondido por el fantasma que ahora se lo había revelado a la viuda. La noticia, distorsionada y embellecida con cada boca que la repetía, no tardó en llegar a los oídos de don Ricardo Montenegro. Se la llevó uno de sus capataces, un hombre cuya lealtad se medía en la rapidez con que entregaba chismes que pudieran beneficiar a su patrón. Don Ricardo, sentado en el porche de su vasta hacienda, escuchó con una ceja arqueada, su mente codiciosa descartando de inmediato los cuentos de fantasmas y aferrándose a la única palabra que le importaba: tesoro. La idea de que algo de valor estuviera enterrado en esa tierra, técnicamente suya, era una afrenta personal. Su decisión fue instantánea y brutal. La posibilidad de que una viuda insignificante se hiciera rica en sus dominios era intolerable. Llamó a sus 4 hombres de mayor confianza, matones endurecidos cuya conciencia había sido extirpada por años de obediencia ciega. No les habló de justicia ni de derechos, les habló de oro. Les prometió una parte del botín que le arrancarían a la mujer, y sus ojos se encendieron con la misma avaricia que consumía a su jefe. Partieron al anochecer, una pequeña caballería de la codicia avanzando bajo un cielo que se amorataba. Los cascos de sus caballos no levantaban polvo, sino que parecían aplastar el silencio de la tarde. Un sonido ominoso que se adelantaba a su llegada. Don Ricardo cabalgaba al frente, su corpulenta figura recortada contra la última luz del día, sintiendo el poder familiar de la intimidación recorrerle las venas. Iba a reclamar lo que consideraba suyo, y a recordarle a aquella mujer insolente cuál era su verdadero lugar en el mundo. Dentro de la cabaña, el Lara escuchó el galope distante mucho antes de que se convirtiera en una amenaza visible. Su corazón dio un vuelco, un espasmo de pánico helado que le recordó a la mujer aterrorizada que había sido. Pero esa mujer ya no existía. El miedo seguía allí, una corriente subterránea y fría, pero ahora estaba anclado por una resolución tan dura como la piedra de la chimenea. Sabía que este momento llegaría. La verdad era una luz, y la luz siempre atrae a las criaturas de la oscuridad. Con una calma que la sorprendió a ella misma, llevó a Santiago al rincón más oscuro, detrás de una pila de leña que había recogido. Le dio la pequeña figura de madera que su padre le había tallado, y le susurró al oído que jugara a las escondidas, que no hiciera ni un solo ruido hasta que ella lo llamara. El niño, sintiendo la urgencia en la voz de su madre, asintió con sus grandes ojos serios. Luego, el Lara se aseguró de que los pergaminos y el diario estuvieran bien sujetos bajo su rebozo, pegados a su cuerpo. Eran su armadura y su única arma. Los caballos se detuvieron abruptamente afuera, rodeando la cabaña como lobos a su presa. El silencio que siguió fue más aterrador que el ruido. El Lara podía oír el crujido del cuero de las sillas de montar, el tintineo metálico de las espuelas, la respiración contenida de los hombres. Se paró en el centro de la habitación, junto al pequeño fuego, y esperó. La cabaña, su refugio, se había convertido en el escenario de la batalla final por su dignidad y por la memoria de un valle entero. La puerta no se abrió, fue destrozada. De una sola patada, don Ricardo la arrancó de sus goznes, y la madera vieja se partió con un gemido de agonía. Él irrumpió en el interior, seguido por sus hombres, que llenaron el pequeño espacio con su presencia amenazante. La luz de sus linternas de aceite cortaba la penumbra, haciendo que las sombras danzaran como espectros en las paredes. El aire se llenó del olor a sudor, a cuero y a la violencia que traían consigo. Don Ricardo la recorrió con la mirada, desde su rostro impasible hasta sus pies descalzos. Vio la limpieza de la cabaña, el fuego crepitante, y su rostro se torció en una mueca de desprecio. Para él, estas eran las pruebas de su nueva riqueza. «Se acabaron los juegos, mujer», gruñó, su voz un eco grave en el espacio confinado. «¿Dónde está el tesoro que encontraste? Dámelo ahora, y tal vez te deje vivir en esta posilga». El Lara lo miró directamente a los ojos, sin parpadear. El hombre que la había desterrado, que había profanado la memoria de su esposo, y que representaba generaciones de tiranía, estaba frente a ella, y ella no sintió el impulso de huir. Sintió una fuerza que emanaba del suelo bajo sus pies, de las mismas tablas que le habían contado su secreto. «No hay ningún tesoro de oro, don Ricardo», dijo, su voz sorprendentemente firme y clara. La negativa lo enfureció.
No me mientas, gritó, y el eco hizo que Santiago soltara un pequeño quejido desde su escondite. Mis hombres me dijeron que la gente del pueblo no habla de otra cosa. El oro de la bruja, no intentes engañarme. Hizo una seña a sus hombres, quienes comenzaron a destrozar el interior de la cabaña. Volcaron la mesa improvisada, esparcieron la leña, golpearon las paredes buscando compartimentos secretos, su brutalidad llenando el aire de polvo y ruido. Mientras sus matones saqueaban su humilde santuario, don Ricardo avanzó hacia ella, su rostro enrojecido por la ira. Te lo preguntaré una última vez. Se cernió sobre ella, su sombra engulléndola por completo. Entrégame lo que encontraste. Extendió una mano para agarrarla, para someterla con la misma fuerza bruta que siempre había utilizado para conseguir lo que quería. Fue entonces cuando el ara se movió. No retrocedió. Dio un paso adelante, sacando de su rebozo no una bolsa de monedas, sino uno de los frágiles rollos de pergamino. Lo sostuvo entre ellos, una barrera de papel amarillento contra su violencia inminente. Encontré un tesoro, sí, dijo, su voz resonando con un poder que no era suyo, el poder de los muertos. Pero no es uno que usted pueda gastar. Es uno que le cobrará una deuda. Con manos firmes desenrolló el pergamino. La atención de los hombres se detuvo. Incluso don Ricardo se quedó inmóvil, confundido por aquel acto inesperado. En el silencio repentino, solo roto por el crepitar del fuego, la voz de el ara se alzó, no como un ruego, sino como una sentencia. Familia Benítez, leyó con una claridad cortante. Las tierras del Arroyo Norte, con sus 2 cabezas de ganado. Tomada. Por orden de la familia Montenegro. Un escalofrío recorrió la habitación. Uno de los hombres, un tipo rudo llamado Ramiro, dio un paso atrás como si lo hubieran golpeado. Benítez era el apellido de su abuela. Había crecido escuchando historias de una tierra que una vez les perteneció, historias que siempre había considerado lamentos de viejos. Ahora, la prueba estaba siendo leída en voz alta por la viuda a la que había venido a robar. Don Ricardo la miró con los ojos desorbitados, la comprensión comenzando a amanecer en su rostro como una horrible aurora. Intentó arrebatarle el pergamino, pero ella lo apartó. Esto no es todo, continuó el ara, su voz ganando fuerza con cada sílaba. Familia Jiménez, el huerto de los duraznos, tomada. Familia Solares, el rancho del sol poniente, tomada. Cada nombre era un martillazo, cada tomada, un clavo en el ataúd de su tiranía. Cállate, rugió don Ricardo, el pánico reemplazando a la codicia. El tesoro que había venido a buscar era su ruina. Esta mujer no había encontrado oro, había desenterrado el pecado original sobre el que se fundaba toda su fortuna, todo su poder. Se abalanzó sobre ella ya no para robar, sino para silenciar, para destruir la evidencia, y a su portadora de una vez por todas. Pero justo cuando sus dedos estaban a punto de cerrarse alrededor del cuello de el ara, una voz tranquila pero llena de autoridad resonó desde la puerta destrozada. Yo no la haría callar si fuera usted, Montenegro. Todos se giraron. En el umbral, sosteniendo un viejo farol de aceite que iluminaba su rostro arrugado y decidido, estaba don Elías, el maestro de escuela. Y no estaba solo. Detrás de él, en el crepúsculo, se veían las siluetas de una docena. Luego 2 docenas de hombres del pueblo. No llevaban armas de fuego, sino sus herramientas de trabajo, machetes para el campo, hachas para la leña, azadones para la tierra. Sus rostros, iluminados por el parpadeo de antorchas y faroles, no mostraban miedo, sino una ira lenta y largamente reprimida. La llegada de don Ricardo no había pasado desapercibida. La noticia de que se dirigía a la cabaña de la viuda se había extendido tan rápido como el rumor del oro. Pero don Elías no había incitado a la gente con promesas de riqueza, sino con un llamado a la dignidad. Les había recordado las historias susurradas, y les había dicho que la prueba de esas historias podría estar en peligro. Los hombres de don Ricardo se quedaron helados. Miraron a su patrón y luego a la multitud silenciosa en la puerta. Reconocieron a sus vecinos, a sus primos, a los hombres con los que bebían pulque en la cantina. La lealtad comprada con unas pocas monedas se evaporó frente a los lazos de sangre y de historia compartida. Lentamente bajaron las manos y retrocedieron, distanciándose de don Ricardo. El terrateniente estaba atrapado. Miró a su alrededor, de los rostros acusadores del pueblo a la mirada inquebrantable de el ara. Por primera vez en su vida, estaba completamente solo, rodeado no por muros,
sino por las consecuencias de los crímenes de su familia. El poder que siempre había ejercido, un poder basado en el aislamiento y el miedo de los demás, se había vuelto inútil en el momento en que se unieron. Elara dio un paso hacia don Elías y con un gesto solemne le entregó los pergaminos. El traspaso fue simbólico y poderoso. El secreto de la cabaña ya no le pertenecía a ella. Ahora era el legado de todo el pueblo, una herencia de verdad que les había sido devuelta. El maestro de escuela tomó los documentos con manos reverentes, como si recibiera un objeto sagrado. Nadie pronunció una palabra de condena a don Ricardo. No fue necesario. El juicio estaba en los ojos de cada persona presente. El peso de su silencio era más aplastante que cualquier grito. Se abrieron para dejarle un pasillo, no como un gesto de respeto, sino de expulsión. Derrotado no por la violencia sino por la memoria, don Ricardo Montenegro caminó a través de la multitud, con los hombros hundidos. Salió de la cabaña y se adentró en la noche, ya no como el dueño del valle, sino como un fantasma de un poder que acababa de morir. Elara observó su partida desde el umbral de su hogar. Luego se volvió hacia el interior, donde la luz del fuego y de los faroles de sus vecinos había desterrado por completo a las sombras. En el rincón, escuchó el sonido de Santiago jugando tranquilamente con su figura de madera, y supo que el futuro que le había prometido acababa de comenzar. La derrota de don Ricardo no fue un estruendo, sino un silencio. Un vacío ensordecedor que se tragó su arrogancia, y lo dejó desnudo ante la mirada de un pueblo que ya no le temía. Caminó a través del pasillo humano que se abrió para él, y cada par de ojos que encontró, era un espejo que reflejaba no a un terrateniente sino a un ladrón. El polvo del camino, que antes se levantaba para anunciar su poder, ahora parecía adherirse a él como el sudario de su propia infamia, marcándolo como un paria en la misma tierra que creía poseer. Nadie le arrojó una piedra, nadie le gritó un insulto. La dignidad que Elara les había devuelto era demasiado grande para rebajarse a la violencia. Su castigo fue mucho más profundo, fue la anulación, ver cómo los hombres que antes temblaban ante su presencia ahora le daban la espalda, cómo las familias se reunían en murmullos que ya no eran de miedo sino de planificación. Fue una tortura más lenta y cruel que cualquier castigo físico. Su poder no le fue arrebatado, simplemente se disolvió en el aire, revelándose como la ilusión que siempre fue. Los días que siguieron fueron un renacimiento para el valle. Guiados por la sabiduría de don Elías y el coraje silencioso de Elara, el pueblo se organizó. Los pergaminos de Isabela Vargas, una vez un secreto enterrado bajo el polvo, se convirtieron en la piedra angular de una nueva ley. Una ley escrita con la tinta de la memoria colectiva. Viajaron a la capital del estado, no como suplicantes, sino como demandantes, armados con una verdad que había esperado 60 años para ser escuchada por un juez. Elara se convirtió en el corazón de este movimiento. No buscaba el liderazgo, pero la gente acudía a ella de forma natural. Veían en sus ojos no solo el reflejo de su propio sufrimiento pasado, sino la prueba viviente de que la resiliencia podía derribar imperios. Se sentaban en el umbral de su cabaña, ya no un lugar maldito sino un santuario de justicia, y escuchaban sus palabras, que eran simples pero pesaban como el oro. Hablaban de unidad, de paciencia y de sembrar un futuro para sus hijos. Poco después, una comitiva de hombres y mujeres del pueblo llegó a la vieja casa de Elara y Mateo, aquella que don Ricardo había usurpado. No esperaron a los tribunales. Con una determinación solemne, abrieron la puerta. Ventilaron las habitaciones que olían a la soberbia de su antiguo ocupante, y simbólicamente, la limpiaron de arriba a abajo. Fue un exorcismo comunitario, borrando la mancha de la tiranía para devolverle el hogar a su legítima dueña. El regreso a su casa fue un momento de una dulzura casi dolorosa. Cada rincón, antes un recordatorio de su pérdida, era ahora un testimonio de su victoria. El aroma de las tortillas de maíz volvió a impregnar las paredes de adobe. Y la risa de Santiago, ahora libre y sin miedo, resonó en el patio donde su padre le había enseñado a caminar. Elara colgó el sombrero de Mateo de nuevo en la pared, no como una reliquia de luto, sino como el estandarte de un legado de honor que había sido defendido y restaurado. Pasaron 5 años. El valle de Santa Magdalena era irreconocible. Las vastas y áridas extensiones de la hacienda Montenegro se habían dividido, devueltas a las familias cuyos nombres estaban en los pergaminos. Donde antes había un monocultivo que enriquecía a un solo hombre,
ahora florecían diversas parcelas de maíz, frijol y calabaza. El sonido del agua corriendo por nuevos canales de riego era la música de una prosperidad compartida, y el aire olía a tierra fértil y a pan recién horneado. Santiago ya no era el niño asustado que se escondía tras las faldas de su madre. Era un muchacho de 10 años, fuerte y de mirada inteligente, que pasaba sus mañanas en el campo, aprendiendo los secretos de la tierra que ahora era suya por derecho, y sus tardes en la pequeña escuela que don Elías había fundado, devorando libros con la misma hambre con la que antes había sufrido la falta de comida. En él, la promesa de un futuro redimido se hacía carne y hueso. El Ara se había convertido en una figura de leyenda silenciosa. Su cabello tenía ahora hebras de plata, y las líneas alrededor de sus ojos contaban la historia de su viaje. Pero su mirada poseía la calma profunda de un lago de montaña. No ostentaba ningún cargo, pero su consejo era buscado por todos. Se había convertido en la matriarca no oficial del valle, una guardiana de la memoria cuya fuerza residía en su empatía y su inquebrantable sentido de la justicia. La vieja cabaña en la colina nunca fue derribada. Se convirtió en un monumento. La gente del pueblo la mantuvo en pie, reparando su techo y reforzando sus paredes, no para que fuera habitada, sino para que sirviera como un recordatorio de que la justicia puede encontrarse en los lugares más olvidados, de que el silencio puede guardar las verdades más ruidosas, y de que el espíritu de una sola persona puede devolverle el alma a toda una comunidad. A veces, en los atardeceres dorados, el Ara subía por el sendero hasta la cabaña. Se sentaba en el umbral, el mismo lugar donde una vez se había acurrucado con su hijo, temblando de frío y desesperación. Pero ahora no sentía el frío del abandono, sino el cálido abrazo de la paz. Miraba el valle florecer bajo sus pies, escuchaba las risas lejanas de los niños y sentía la presencia de Mateo en la brisa suave que movía las hojas de los árboles. El tesoro que había encontrado no había sido de oro sino de nombres, y al devolverle su historia había encontrado su propio lugar en ella. Ya no era solo la viuda de Mateo, la madre de Santiago o la mujer desterrada. Era el Ara de la cabaña, la que escuchó al suelo susurrar y tuvo el valor de responder. Su vida se había convertido en la leyenda más poderosa del valle, un cuento que el viento ya no se rehusaba a dejar morir, sino que cantaba con orgullo a las nuevas generaciones. La historia de el Ara y la cabaña olvidada nos enseña una lección tan antigua como la tierra misma. La justicia, a menudo, no llega con el estruendo de una batalla, sino con el susurro de una verdad largamente silenciada. No fueron ejércitos los que derrocaron a un tirano, sino los nombres de los olvidados, resonando desde debajo de unas viejas tablas de madera. Fue la memoria, convertida en arma y empuñada con el coraje de una madre, la que devolvió el equilibrio a un mundo que lo había perdido. El verdadero tesoro que el Ara descubrió no brillaba con el fulgor del oro ni pesaba en las manos. Su riqueza era el conocimiento, la historia robada de todo un pueblo. Este es el único tesoro que un hombre codicioso no puede arrebatar, pues no se guarda en cofres, sino en el corazón colectivo de una comunidad que decide recordar. Al desenterrar el pasado, el Ara no se hizo rica, hizo a su gente libre, y esa es una fortuna que no tiene precio, ni puede ser embargada. Aquella cabaña, que una vez fue el símbolo del exilio y la desesperanza, un lugar maldito por el miedo y la superstición, se transformó ante los ojos de todos. Dejó de ser una tumba de recuerdos para convertirse en la cuna de un nuevo comienzo. Hoy se yergue no como una ruina, sino como un monumento a la resiliencia, un faro que nos recuerda que incluso en los lugares más oscuros y abandonados, en el corazón del olvido, puede nacer la luz más poderosa. La fuerza del Ara no nació de la ambición, ni del deseo de poder. Nació del amor incondicional de una madre dispuesta a enfrentar cualquier fantasma, real o imaginario, por el futuro de su hijo. Fue su amor, el que le dio el valor para escuchar el susurro del suelo, para enfrentar al hombre que le había quitado todo, y para convertirse en la voz de aquellos a quienes la historia, escrita por los vencedores, había intentado borrar por completo. La jornada de Santa Magdalena es, en esencia, la jornada de todos nosotros. Cada sociedad tiene sus propias cabañas olvidadas, sus propias verdades enterradas bajo el peso de la injusticia y el silencio cómplice. La leyenda de el Ara nos recuerda que nunca debemos subestimar el poder de una sola voz que se atreve a hablar, pues esa voz puede ser el eco que despierte a un pueblo dormido.
la chispa que encienda la llama de la dignidad que se creía perdida. El legado de la familia Montenegro, construido sobre el despojo y el miedo, se deshizo como polvo en el viento ante la solidez de la verdad. En cambio, el legado de Isabela Vargas y de Elara perdurará para siempre. Nos enseña que lo que construimos con integridad, lo que defendemos con coraje y lo que recordamos con honor, es lo único que el tiempo no puede destruir. La memoria es la raíz que nos ancla a nuestra humanidad y nos impide repetir los errores del pasado. Esta historia no termina con la paz en el valle, sino que comienza en el corazón de cada uno de nosotros que la hemos escuchado. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué verdades susurran bajo nuestros propios pies? ¿Qué historias olvidadas esperan ser contadas en nuestras propias comunidades? El coraje, como una semilla, solo necesita un poco de atención para germinar y tener el potencial de convertirse en un inmenso bosque de justicia y reparación. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó el poder que yace en la verdad y la memoria, te invito a suscribirte a nuestro canal, a compartir esta leyenda para que su eco llegue más lejos y a dejarnos un me gusta para que más almas la encuentren. Cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de esta jornada. Queremos leer tu historia y saber cómo ha resonado en ti el valor de Elara y la justicia de los olvidados. Porque en cada familia, en cada pueblo, hay una historia que espera una voz valiente que la cuente. Hay un legado que aguarda ser reclamado no con la espada, sino con la palabra. Un secreto enterrado que, al salir a la luz, tiene el poder no de destruir, sino de sanar y reconstruir. Quizás, después de hoy, esa voz que el mundo necesita escuchar, sea la tuya.